relaciona a los fluidos de perforación, nos preguntamos ahora, ¿qué otras funciones debe cumplir el fluido para obtener una óptima perforación? Por ejemplo, corrosión de la sarta y del revestimiento, es decir, evitar la corrosión de la sarta y del revestimiento, evitar problemas de presiones de succión, pistón y presión de circulaciones excesiva, contaminación con las lechadas de cemento e igualmente contaminación del ambiente natural. Debemos agregar entonces que, en cuanto al control de la corrosión, debemos mencionar lo siguiente. Los componentes del ensamblaje de fondo y tubería de revestimiento que están constantemente en contacto con el fluido de perforación están propensos a varias formas de corrosión. De hecho, los gases disueltos tales como oxígeno, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno pueden causar graves problemas de corrosión, tanto en la superficie como en el fondo del pozo. En líneas generales, un pH bajo agrava la corrosión. Por tanto, una función importante del fluido de perforación es mantener la corrosión a un nivel aceptable. Además de proteger las superficies metálicas contra la corrosión, el fluido de perforación no debería dañar los componentes del caucho o elastómero. De igual forma, cuando los fluidos de formación u otras condiciones de fondo lo justifican, metales y elastómeros especiales deberían ser utilizados. Seguidamente, muestras de corrosión deberían ser obtenidas durante todas las operaciones de perforación para controlar los tipos y velocidad de corrosión. La aireación del fluido, formación de espuma o otras condiciones como oxígeno que incluyan oxígeno pueden causar graves daños por corrosión en poco tiempo. Por consiguiente, los inhibidores químicos y secuestradores son utilizados cuando el riesgo de corrosión es importante. En cuanto a los inhibidores químicos, deben ser aplicados correctamente. Igualmente, las muestras de corrosión deberían ser evaluadas para determinar si se está utilizando el inhibidor químico correcto y si la cantidad es suficiente. Esto mantendrá la velocidad de corrosión a un nivel aceptable. En cuanto al sulfuro de hidrógeno, este puede causar una falla rápida y catastrófica de la columna de perforación. De hecho, este producto también es mortal para los seres humanos, incluso después de cortos periodos de exposición y en bajas concentraciones. Seguidamente, cuando se perfora en ambientes de alto contenido de H2S, se sugiere utilizar fluidos de alto pH combinados con un producto químico secuestrador de sulfuro, tal como el zinc. Otra de las propiedades que también otra de las funciones, valga la redundancia, que debe cumplir el fluido de perforación es facilitar la cementación y completación del pozo. De hecho, el fluido de perforación debe producir un pozo dentro del cual la tubería de revestimiento pueda ser introducida y cementada eficazmente y que no dificulte las operaciones de completación. De igual forma, la cementación es crítica para el aislamiento eficaz de la zona y completación exitosa del pollo. Durante la introducción de la tubería de revestimiento, el fluido debe permanecer fluido y minimizar el suaveo y pistoneo, de manera que no se produzca ninguna pérdida de circulación inducida por fracturas. Ahora bien, resulta más fácil introducir la tubería de revestimiento dentro de un pozo liso de calibre uniforme sin recortes, derrumbes o puenteo. Asimismo, el lodo debería tener un revoque fino y liso. Por consiguiente, para que se pueda cementar correctamente la tubería de revestimiento, todo el fluido debe ser desplazado por los espaciadores, fluidos de limpieza y cemento. Seguidamente, el desplazamiento eficaz del lodo requiere que el pozo tenga un calibre casi uniforme y que el fluido tenga una baja viscosidad y baja resistencia de gel no progresiva. De igual forma, las operaciones de completación, tales como perforación y colocación de filtros de grava, también requieren que el pozo tenga un calibre casi uniforme y puede ser afectada por las características del fluido. En cuanto al minimizar el impacto sobre el medio ambiente, debemos decir que, con el tiempo, el fluido de perforación se convierte en un desecho y debe ser eliminado de conformidad con los reglamentos ambientales locales. Igualmente, los fluidos de bajo impacto ambiental que pueden ser eliminados en la cercanía del pozo son los más deseables. Ahora bien, la mayoría de los países han establecido reglamentos ambientales locales para los desechos de fluidos de perforación. De hecho, los fluidos a base de agua, base petróleo, anhídritos, sintéticos, están sujetos a diferentes consideraciones ambientales y no existe ningún conjunto único de características ambientales que sea aceptable para todas las ubicaciones. Esto
se debe principalmente a las condiciones complejas y cambiantes que existen por todo el mundo. Por consiguiente, la ubicación y densidad de la población humana, la situación geográfica local, altos o bajos niveles de precipitación, proximidad al sitio de eliminación respecto a fuentes de aguas superficiales y subterráneas, así como también fauna y flora y otras condiciones. En resumen, la recomendación de un sistema de fluido de perforación debería estar basada en la capacidad del fluido para lograr las funciones esenciales y minimizar los problemas anticipados en el pozo. Aunque las funciones descritas en estos videos tutoriales sirvan de pautas para la selección del fluido, estas funciones no deberían constituir la única base para la selección del mismo, para un pozo en particular. Por consiguiente, este proceso de seleccionar debe fundamentarse en una amplia base de experiencia, conocimientos y estudio de las mejores tecnologías disponibles. Por consiguiente, para la selección del lodo, inicialmente la anticipación de los problemas del pozo ayuda a seleccionar un sistema de fluido de perforación específico para un pozo en particular. Sin embargo, otros factores pueden existir, exigiendo el uso de un sistema diferente. Finalmente, al comparar las propiedades versus las funciones del fluido, debemos mencionar lo siguiente. Diferentes propiedades del lodo pueden afectar a una función en particular, aunque el ingeniero de fluidos solo modifique una o dos propiedades para controlar una función en particular. Es posible que otra función se vea afectada. Por consiguiente, se debe reconocer el efecto de las que las propiedades del fluido tienen sobre las funciones, así como la importancia relativa de cada función. Por ejemplo, la presión de la formación es controlada principalmente mediante la modificación del fluido, del peso o densidad del lodo, pero el efecto de la viscosidad sobre las pérdidas de presión anular y la densidad equivalente de circulación deberían ser consideradas para evitar la pérdida de circulación. Por consiguiente, cuando las funciones están en conflicto, la ingeniería de fluidos de perforación casi siempre impone concesiones mutuas, en lo que se refiere al tratamiento y al mantenimiento de las propiedades necesarias para lograr las funciones requeridas. De hecho, un lodo de alta viscosidad puede mejorar la limpieza del pozo, pero también puede reducir la eficacia hidráulica, aumentar la retención de sólidos y reducir la velocidad de penetración, modificando los requisitos de dilución y tratamiento químico. Por consiguiente, los ingenieros de fluidos de perforación experimentados están conscientes de que estas concesiones mutuas y saben cómo mejorar una función mientras minimizar el impacto de las modificaciones de las propiedades sobre otras funciones.